Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, buenas tardes. Soy Manu Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos. ¿Quién no se acuerda de la icónica canción Feliz Felino Cumpleaños a ti, a mí, donde el conejo de la suerte invitaba a Alicia a celebrar esa fiesta a la hora del té? Pues bien, Norma Editorial saca a la palestra el libro de la cocina de la película Alicia en el País de las Maravillas del mítico Walt Disney, basado en los libros del matemático Charles Ludwig Dodgson, conocido con el sobrenombre de Lewis Carroll. Este autor fue un gran matemático experto en lógica matemática, por lo que incluyó juegos de palabras y paradojas matemáticas, integrándolas acertadamente dentro de esta historia familiar de Alicia en el País de las Maravillas, que se enfrenta lógicamente a la Reina de Corazones. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Una reina que ponía impuestos sin ton ni son. Desde luego, había impuestos realmente inolvidables, como el impuesto de los pies. Será mejor que nuestros gobernantes no se enteren de ello, que le obligaba a Alicia y a todos los habitantes de ese país a caminar con las manos en lugar de los pies. Walt Disney, que tenía muy buen ojo para los artistas, se fijó en Mary Blair, siendo contratada tanto para Peter Pan y Cenicienta como para Alicia. Si uno observa sus creaciones originales, pensando en el concepto artístico de esa película y del surrealismo, puede darse cuenta de que este concepto de arte fue literalmente copiado, como Disney pidió, a sus dibujantes para que mantuvieran su original estética, como se puede ver en algunas fotos y en esa mesa estrambótica donde aparecía el sombrerero loco y el conejo, que siempre llegaba tarde a pesar de vivir colgado a un reloj, que yo creo que hace referencia a la relatividad del tiempo. El caso es que este libro ha sido creado por la cocinera Helena Cray y por la escritora S.T. Bend, recorriendo los 6 mundos que aparecen en la película: Londres, la madriguera del conejo, la merienda de locos, el bosque Tulgey, el reino de la reina roja o el inolvidable océano de lágrimas provocado por la llantina de nuestra querida Alicia. Por la estética de esta película, habrán imaginado que la mayoría de las recetas hacen referencia a nombres relacionados con la película y sobre todo a dulces, como batido de maullido de gato o macarons, pero también se hacen referencia a algunas comidas saladas como lasaña de naipes o pollo marroquí con aceitunas, donde no pueden faltar en una creación de este tipo y sobre todo británica la clásica receta de fish and chips o de chips and fish. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por las dobles parejas, Kitchen, Bárcenas versus Ábalos, Mascarillas, nosotros dejamos a un lado la política para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando lógicamente por Las Ovejas Detectives, Mortal Kombat y el documental Los Mejores Años de Nuestra Vida sobre los Hombres G. En Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de una zarzuela que nos ha encantado, Los Gavilanes. Y por supuesto no pueden perderse nuestras secciones habituales en las que contamos con Irene de Alba en Clasinmanía, con la firma de Eduardo Bernal y por supuesto con nuestro amigo Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que seguro que nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. La cartelera. ¿Y por qué no dar la mano, ser como hermanos y vivir en libertad? Bueno, esta fue la última gran canción de los Hombres G, que les permitió colocarse en todo lo alto muchos años después, ya que los Hombres G han cautivado a 3 generaciones nada más y nada menos y siguen triunfando. Y por eso el peliculón de esta semana no es un peliculón, sino un documental, Los Mejores Años de Nuestra Vida, ya que Charlie Knight y Alberto Ortega, que son expertos musicales, han hecho un musical con imágenes inéditas, con 30 entrevistas, donde podemos conocer los detalles más interesantes de este gran grupo que estaba por un lado gestionado por el mítico Juan y Medio, al que recordamos en Canal Sur con cariño por su simpatía y su cercanía. Un hombre muy cercano que desde luego consiguió también que nos enamorásemos de un grupo que nos cautivó a todos. ¿Quién no se acuerda de canciones como Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón, no tiene que darle cuerdas, es automático, es automático? O por ejemplo la canción de Sufre mamón, devuélveme a mi chica. Y es que estos cantantes podemos decir que eran políticamente incorrectos, como decía uno de los creadores de este documental, que se alejaba un poco de lo que ellos piensan en la actualidad, pero aún así era un grupo que a todos nos cautivó. Durante una época, si eras adolescente y decías que te gustaban los Hombres G, pues te podían criticar o decir cualquier cosa. El caso es que, como yo hablé una vez con mi primo, el tiempo le dio la razón a él y este grupo es uno de los mejores de los 80 que todavía dura muchos años después. Y todas sus canciones de luego eran muy divertidas, como por ejemplo Venecia, que estaba muy bien, o los títulos que ponían a los grupos o a los discos, como por ejemplo La Cagastes, Burlancaster, o historias tan cautivadoras y tan divertidas como la de Pica Pica, que nos hizo a todos tanta gracia y que desde luego rompió fronteras. El caso es que cuando este grupo participa en un concierto siempre venden todas las entradas. El caso es que pues Charlie Knight y Alberto Ortega nos ofrecen un gran documental sobre los mejores años de nuestra vida. Para ello se ha buscado un material inédito, se han hecho más de 30 entrevistas para que sea todo muy original, y hay que decir que estos hombres con éxito pues han hecho documentales tan interesantes como el de Rafael, el de Bisbal o el del mítico Waldo Ríos, que escribió la letra de esa versión tan bonita que hizo Miguel Ríos sobre el himno de la alegría. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La coproducción más potente de esta semana es sin duda Las Ovejas Detectives, una coproducción irlandesa-británica, alemana-estadounidense. Y es que esta adaptación está escrita por Craig Mazin, que adapta la novela Las Ovejas de Glenkill, escrita por Lonnie Swan
que se puede leer en Salamandra, aquí en España. ¿Qué más te podemos contar de esta historia? Pues te podemos contar que el protagonista de esta historia es Nicholas Brown, al que conocen como el James Stewart de la actualidad. Este actor vende la moto del siguiente modo sobre su personaje: mi personaje es nieto e hijo de policías y eso es una responsabilidad para él. Es tímido, sus tareas diarias en el pueblecito donde vive son aburridas y nadie se lo toma en serio. Este actor, por lo visto, tiene ese aire desgarbado y propio de las películas de James Stewart y por eso continúa vendiendo la moto de la película del siguiente modo, como eran los personajes a los que representaba este actor. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Qué bello es vivir? Y dice lo siguiente: el personaje que yo encarno tiene esa nobleza, inocencia y sentido de lo moral característico del mítico actor hollywoodiense. Hay que decir que en esta película pues aparece por un lado Emma Thompson en una producción que de alguna manera podemos decir que es una mezcla entre Babe el cerdito valiente y Puñales por la espalda, donde tiene mucho que ver el universo de Jim Henson. Este actor siempre es bastante humilde y reconoce sus limitaciones. Dice: para un actor y más para uno sin experiencia, este tipo de rodajes es muy raro, porque hay que tener bastante imaginación para poder interactuar con unas ovejas y unos carneros. Por último, por si te animas a ver esta película, hay que decir que está uno de mis actores favoritos, Hugh Jackman, que lo mismo te hace el musical de Los Miserables, que se enfunda el traje de lobezno, saca sus garras y interpreta al mítico personaje de la Patrulla X. Así que si quieres pasar un rato entretenido, no puedes perderte Las ovejas detectives, en la que se cuenta la historia de George Hardy, un pastor que cada noche lee novelas detectivescas a sus ovejas y aparece muerto. Su rebaño sospecha que ha sido asesinado y decide resolverlo. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. La película de acción de esta semana es sin duda Mortal Kombat 2. Vamos con el trabalenguas, ya que estamos ante la segunda entrega del segundo lanzamiento de la saga de videojuegos, porque hubo una trilogía anterior que no tenía el nivel de esta última. El caso es que Steve McQueen pues vuelve a la carga tras el éxito de la primera parte de del segundo lanzamiento. El protagonista de esta historia es Karl Urban, que es el protagonista indiscutible de esta historia, que nos vende la moto de su personaje en declaraciones a fotogramas del siguiente modo: es un personaje vulnerable, muy humano, y eso permitía añadir un poco de humor y ternura, una pátina de ironía y distanciamiento. Creo que encaja muy bien en el tono de la película y su tipo de público, aunque se ha trabajado mucho en que el protagonista no fuera demasiado patético o grotesco. Hay que decir que las primeras entregas de Mortal Kombat a mí particularmente me parecían demasiado encorsetadas y vinculadas al videojuego. El caso es que Mortal Kombat se ha convertido ya en una serie, en una saga, en otra saga, en donde incluso el videojuego parece que ha quedado olvidado. Pero el caso es que la idea es ser fiel a este videojuego que tanto éxito ha tenido en todo el mundo.
Por lo visto, el director tenía muy claro lo que quería hacer con los actores, dónde tenían que ir en las escenas de acción, qué es lo que tenían que hacer. Y en una entrevista descubrimos cuáles son los ídolos o cuáles eran los ídolos del protagonista, Karl Urban, que da vida pues al personaje de Johnny Cage tan típico de Mortal Kombat. El caso es que este hombre era un admirador de Jean-Claude Van Damme, de Stallone y de Harrison Ford, con lo que ha disfrutado mucho haciendo esta producción. Sobre todo le encantaba participar, o mejor dicho, ver todas las películas que tenían que ver con Schwarzenegger, como Comando, Depredador o Perseguido. Aunque su película favorita, por supuesto, para él y para todos los niños de la época era Terminator, sobre todo Terminator 2, que a todos nos encantó. Todavía recuerdo con cariño el día de mi cumpleaños que fui a ver esta historia. Así que si te gustan los productos relacionados con el mundo de los videojuegos, pues esta es tu película. El cine irlandés hace acto de presencia a través de la película Recreación de un asesinato. Se trata de una producción de Gene Sheridan, al que recordamos por películas como The Boxer, Mi pie izquierdo o En el nombre del padre. Forma parte de ese gran tridente de cineastas irlandeses como Martin McDonagh y Kenneth Branagh. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del célebre John Ford. Vaya 4 patas para un banco, lo que se refiere a cine irlandés así a vuela micrófono. El caso es que Gene Sheridan vuelve a la carga con una película que se titula Recreación de un asesinato. A este hombre lo recordamos también por haber descubierto o por haber escogido a nada más y nada menos que Daniel Day-Lewis, uno de los actores más galardonados, uno de los que más Oscar ha recibido. Un hombre camaleónico, polifacético, que cuando se cansa de actuar es capaz de dejarlo todo por aprender, por ejemplo, el oficio de zapatero. El caso es que Gene Sheridan habla muy bien del actor y dice lo siguiente de él: cuando actúa parece que se convierta de verdad en el personaje, tiene la capacidad de desaparecer. Dirigir consiste en atender, preguntar y, en fin, dialogar con alguien que es un profesional de la interpretación, especialmente cuando el actor es de una clase como la de este chaval, como la de este chico. Bueno, chaval a lo mejor para él, pero vamos, Daniel Day-Lewis tiene ya sus años. Este hombre dice que el problema del cine es que ha cambiado todo de tal manera que ya no se puede ser un gran creador. Por ejemplo, sus declaraciones son bastante significativas. Con respecto a YouTube, la democratización también ha conllevado un allanamiento, creo. Cuando cualquier cosa se puede ver en todas partes, sientes que dirigir ya no es crear una obra de arte, es convertir a la gente en píxeles. Y yo no quiero ser una persona pixelada. Y por si te animas a ver esta película, hay que decir que el argumento pues recuerda a, por ejemplo, 12 hombres sin piedad, que tuvo una versión cinematográfica muy buena en Estados Unidos y que por supuesto tuvo una versión teatral en España, en Estudio 1, donde se hizo una magnífica versión sobre esa historia. El caso que es que el argumento es el siguiente: 12 miembros de un jurado deben decidir si el periodista británico Ian Bailey es culpable del asesinato de la cineasta francesa Sophie Toscan-Duplantier en 1996. Basada en hechos reales, la película reconstruye a través de las discusiones entre estas 12 personas un caso que invita al espectador a sacar sus propias conclusiones. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad.
Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Amigos, siempre amigos, juntos marchemos en las luchas de la vida. Unidos, siempre unidos, compartiremos esperanzas y alegrías. Hermanos más que amigos, demostraremos que tus penas son las mías. Esta es la oda a la amistad de Jacinto Guerrero, una indiscutible figura de la zarzuela española. El maestro Guerrero es recordado por obras con alusiones a Tomás Berretón como Tiene razón don Sebastián o Blanca Doble, que duró muchos años en cartel. Y por supuesto por la obra en cuestión, Los Gavilanes, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 7 de diciembre de 1923. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Y es que ha podido verse esta obra en el Teatro Cervantes de Málaga gracias al entusiasmo del teatro lírico andaluz, que con la gracia que les caracteriza nos han hecho disfrutar de esta historia, cuyo argumento gira en torno a Juan, un indiano que regresa a Europa, a un lugar de la frontera entre Francia y España, donde dejó a un amor del pasado. Jacinto Guerrero compuso, por ejemplo, el himno de Toledo, siendo el director del Teatro Apolo, y su primera zarzuela fue La Alsaciana en 1921, y tiene una canción en otro sentido titulada Shutterless. Entre sus grandes éxitos se encuentra, por ejemplo, Rosa de Azafrán o La Rosa del Azafrán. Como dato curioso, en la posguerra escribió una zarzuela política, algo menos habitual, que tenía que ver con la batalla del Ebro. Tuvo un carácter muy jovial hasta su muerte, y sus amigos completaron su obra y estrenaron post-mortem El Canastillo de Fresas cuando estaba casi terminada. Los Gavilanes fue creada por Guerrero y por José Ramos, que cuentan una sólida historia con un argumento bien construido y profundo, no exento, por eso, como decíamos, de profundidad, porque las letras son de gran belleza y la música es buena. El resultado tiene que ser bueno con estos mimbres y el balance positivo, porque aunque no hay canciones muy potentes o tan pegadizas como por ejemplo las del Barberillo de Lavapiés o la Verbena de la Paloma, todas son muy buenas y desde luego hay que decir que todas están a un altísimo nivel. La gracia de los dos actores protagonistas lo hace todo, el sargento y el alcalde, que se lucen en todos los números teatrales. Esta obra ha podido verse este fin de semana, como decíamos, en el Teatro Cervantes de Málaga, y la citada compañía hizo las delicias de los espectadores ofreciendo un bis sobre la canción más popular, que hace referencia a la amistad, a esa amistad y a esa fidelidad perfectamente reflejada en el sargento y en el alcalde, que siempre querrán lo mejor de su amigo y que son capaces de ver la bondad que hay en él y que otros no son capaces de observar ni atisbar. El valor del perdón queda reflejado en dos mujeres, donde se percibe esa crítica a los matrimonios concertados que no nos dan la felicidad. En definitiva, Los Gavilanes es una obra imprescindible donde se reflejan las tradiciones y las costumbres españolas de la muy española zarzuela, en este caso con valores implícitamente católicos. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Storyboard.
Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Hay cómics que te cautivan por la portada, como es el caso del cómic en cuestión, pues aparece la máscara de Iron Man envuelta en la caperuza de Emma Frost, con lo que queda claro cuál será la pareja de baile de este cómic, donde la mujer de hielo será la aliada del carismático empresario Tony Stark. El título está claro: Iron Man and Frost, la era revelación, y el argumento no es atractivo, sino lo siguiente: el virus X barrió Estados Unidos desde el Atlántico al Mississippi. Murieron millones. Aquellos que sobrevivieron se convirtieron en mutantes. Las zonas afectadas se convirtieron en los territorios de revelación. Una utopía mutante gobernada por Doc Renzi, alias Revelación. Esto puede obligar a la gente a obedecerle con solo una palabra y privar de la capacidad de comunicarse a cualquiera que le desafíe, convirtiéndolos en babeles. Algunos mutantes se han unido a las filas de Revelación como sus coristas y serafines. Algunos plantean una resistencia y todos los demás se limitan a intentar sobrevivir. El subtítulo de esta historia indica dónde nos encontramos: la era Revelación Obertura, como si se tratara de una composición de Beethoven, Bach, Mozart o Vivaldi, pues coincide con el 30 aniversario de otro título mítico de la Patrulla X, la era Apocalipsis. Esta historia intenta unir a dos multimillonarios, una idea que desde luego es bastante original, aunque pueda parecer extraño, ya que Tony Stark, nuestro héroe, y una Emma Frost que se encuentra en posiciones más tibias, pues tiene que formar tándem con él. Otra de las claves de esta historia es que Emma tiene el corazón tocado por los huesos de médula y solo puede permanecer viva en su estado diamante, mientras que Tony Stark tiene el corazón delicado y se ha convertido en rey de hierro. Y parece como poseído por el diablo, e incluso en contra de sus heroicos principios defiende la eutanasia y además saca su lado más manipulador, con esta frase muy significativa, cuando Iron Man le dice a Emma: no soy el hombre que amaste, quizá no has prestado atención. Y también nos quedamos con esta idea final. Sin embargo, la cosa no se queda ahí, pues el inconveniente más importante que encontramos a esta historia es que va a formar parte de un evento de la Patrulla X, un gran evento relacionado con la era Revelación, y van a surgir muchas series, con lo que yo creo que será difícil seguirla y enterarse bien de todo, porque o te compras toda la colección o no te vas a enterar de nada. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Los que disfrutan con el noir sórdido están de enhorabuena, porque el cómic en cuestión anda entre la película Misty River de Clint Eastwood, la serie True Detectives y las novelas de Alan Smith, autor entre otras de la novela Perro Malo. Nos estamos refiriendo al cómic Daredevil Redención, quizá uno de los más oscuros y más adultos de nuestro querido Diablo Escarlata, creado por Bill Everett y Stan Lee en 1964. Se trata de una gran historia donde la trama dramática es bastante superior a la de la acción, por lo que Matt Murdock tendrá bastante más peso que su alter ego Daredevil. Estamos ante un cómic sobre juicios muy bien trabajado, en el que se mantiene la intriga hasta el final. Los diálogos se sustentan en un sólido guión de David Haim, al que no le falta ningún detalle a la hora de retratar, entre comillas, a la América profunda estadounidense, pero en sentido negativo. En otras ocasiones hemos hablado de historias donde la América profunda está retratada en un sentido más positivo, en donde se ve, por ejemplo, a la gente sencilla con sus valores y sus creencias, y donde no puede faltar un ma o un pa.
En esta ocasión se centra en personas atormentadas que no tienen una fe sana, y esta idea está muy bien representada por el dibujante Michael Gaydos, pues su estilo sucio encaja a la perfección con la historia y con diálogos como este que les ofrecemos, en el que el sheriff dice: «Hay gente que nace mal, si usted me entiende». A lo que responde Daredevil: «¿Mal nacer? ¿Usted dice eso, sheriff?», como dando a entender que el embrión y el feto es digno de nacer porque todos somos hijos de Dios, apelando implícitamente a un mensaje pro vida propio de un personaje católico de Marvel como Daredevil. Y uno de los personajes también secundarios habla también en este sentido, lo que pasa que por falta de tiempo no lo vamos a comentar. En cuanto al concepto de fe con excesivo sentido de culpa, nos encontramos con una pared llena de clavos por cada pecado cometido, en el que los personajes se olvidan de una fe vivida con amor y una fe personal, donde hay un encuentro con Dios, en el que hay también un hueco para la esperanza y la resurrección. Y este momento se percibe de modo explícito. El alegato del abogado defensor es de quitarse el sombrero, en el que solo desvelamos su referencia a la Constitución de los Estados Unidos en un cómic que tiene que estar, o mejor dicho, que está basado en hechos reales, y todo el mundo recuerda allí en Estados Unidos una conocida condena como la de los 3 de Memphis. Y empieza tal que así ese alegato de Matt Murdock. Algunas de las religiones que se han mencionado pueden parecer exóticas, pero les diré una cosa. La sugerencia de que cualquier forma de creencia religiosa, por muy inusual que sea, que implique la culpabilidad, no es solo errónea, sino inconstitucional, y es un atentado con los principios en los que se basa este país. Analicen las pruebas y busquen en su corazón. En cuanto a las portadas, hay una muy shakespeariana, pues Daredevil aparece al lado de una calavera con el título «La muerte camina a mi izquierda», y que nos recuerda al famoso soliloquio de Hamlet: «¿Ser o no ser?». Esa es la cuestión. Como dato curioso, en este cómic hay 2 personajes que guardan un extraordinario parecido con los actores Michael Douglas y James Wood. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma. Classic Manía. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida de hippie pacifista y de soldado? ¿No es una contradicción? Puede ser. Es que voy a hablar de una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. Paz, hermano. La verdad es que esta cinta tiene el nivel de historias como Patton, Los cañones de Navarone, La gran evasión o Salvar al soldado Ryan. La película puede parecer una contradicción, pero el largometraje plantea la pregunta de si debe renunciar o si se debe renunciar a utilizar las armas si tienes que salvar a un compañero que se encuentra en peligro, aunque tus creencias te impidan el uso de las armas. Bueno, dicho esto, ¿qué te parece si nos cuentas de qué trata el sargento York? Pues este largometraje del director Howard Hughes cuenta lo siguiente. En 1916, Alvin York es un joven bala perdida que pasa sus días trabajando en una tierra poco fértil de Tennessee y las noches bebiendo con sus amigos en un bar y montando escándalos. Su vida dará un vuelco cuando conozca a Gracia, una joven por la que se reformará y se convertirá al cristianismo. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial llega a Estados Unidos y los hombres se ven obligados a enrolarse, incluido Alvin, pacifista convencido, pero con una puntería envidiable. Alvin se convertirá paradójicamente en uno de los mayores héroes de la guerra.
Hay que decir que la película está dirigida por Howard Hawks, un Howard Hawks que era un experto en comedias y que se desenvuelve muy bien contándonos una historia bélica, concretamente El sargento York. ¿Quiénes componen el reparto? Pues el reparto está compuesto por Gary Cooper, Walter Brennan, Joan Leslie, Margaret Wilkery, George Tobias, Stanley Rich, Barb Bond, Noah Beery Jr. y Elvie Alderson. Pues muy bien. Tenemos que a un Gary Cooper en esta película que tiene en su haber nada más y nada menos que 3 Oscars de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. El primero de ellos lo ganó en el año 1941 por su actuación en el film El sargento York de Howard Hawks. El segundo en 1952 por su trabajo en la película Solo ante peligro de Fred Zimmerman. Y el tercero, de carácter honorífico, por sus muchas y memorables interpretaciones y por su aportación a la industria del cine. ¿Qué me puedes contar que no se sepa de este actor que comía como las bestias? Pues que era un personaje muy apreciado en la industria, tanto por los productores como por sus colegas de profesión. Sus mejores amigos eran James Stewart y Bing Crosby. Cuando se supo que estaba enfermo de cáncer, recibió mensajes de apoyo de personalidades como el Papa Juan XXIII, Richard Nixon, Pablo Picasso, la reina Elizabeth II y el recién electo John Fitzgerald Kennedy. Conocido por su sempiterna delgadez, a pesar de su apetito voraz, Gary Cooper era un republicano declarado que estuvo casado con una sola mujer casi 30 años, lo cual no impidió que el actor tuviera numerosos affairs con actrices del calibre de Grace Kelly, Carol Lombard, Clara Bow, Evelyn Brent, Ingrid Bergman, Marlene Dietrich o Patricia Neal. La verdad que era un auténtico león, por lo que se ve. Yo te puedo contar que su esposa Verónica Rocky Balfe y su hija María eran católicas devotas. A pesar de las aventuras adúlteras que Cooper tuvo, algunas privadas y otras públicas, ambas se mantuvieron junto a él. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, comenzó a pensar en su calidad de esposo y padre y los sufrimientos que había ocasionado. Con poco tiempo, o los últimos años de su vida, los utilizó yendo a misa y se terminó bautizando. Gracias a la influencia de su esposa e hija, Cooper se convirtió al catolicismo en el año 1958. Más tarde cumpliría su sueño de visitar al Papa y al Vaticano algunos años después, siendo recibido en audiencia. Por último, ¿qué te parece si terminamos con lo que dijo el Cultural del Mundo sobre esta película? Pues el sargento York, Hawks, desarrolla un simple pero muy profundo relato sobre el bien y el mal, que le valió a Cooper su primer Oscar al mejor actor en la piel del sargento ultraprofesional y pacifista Alvin York, personaje real que capturó a 132 prisioneros alemanes durante la Primera Guerra Mundial, la mayor captura realizada por un solo soldado en toda la historia. Bueno, pues después de hablar de esta interesante película, te espero, si te parece bien, la semana que viene. Me parece perfecto. Hasta la semana que viene. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, queridísimo Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, os está hablando, por supuesto, Antonio Peláez Barceló. ¿Desde dónde? Desde Toronto. ¿Por qué? Porque en Toronto hay documentales. Claro que sí, pero en Toronto también está el Planeta Radiocine y todo el mundo en Toronto quiere ser como Víctor Alvarado. Pero no ha habido un documental este año de cómo ser como Víctor Alvarado, así que habrá que mirarlos sobre otras cuestiones. Mucho documental social en el terreno de una cierta tendencia, podéis imaginar cuál nos vamos encontrando, y a veces ya se da por justificado, digamos, o por hecho lo que se va hablando en esos casos. Quiero decir, yo pienso, sí, que, o sea, cada una ahí puede opinar un montón de cosas, pero ya parece que algunas son como no opinables, ¿no? Como cuestiones de tendencias o comportamientos sexuales, por ejemplo, como cuestiones en cuanto
el calentamiento global. Aquí es empezar a decir calentamiento global, seguro que cada uno tiene su opinión y sus ideas y sus historias. A mí nadie me ha demostrado ni lo malo ni lo contrario. Hay unas predicciones bastante inquietantes y creo que deberíamos ser un poquito prudentes, ¿no? Pero tampoco vamos a pelearnos por eso, hijos míos, tampoco vamos a pelearnos por eso. Y tampoco vamos a decir que el planeta ya está perdido, ¿vale? Pero a partir de ahí sí que, por ejemplo, nos podemos encontrar una película islandesa que es a priori fascinante, pero que se pierde un poquito por eso. Se llama Del agua y el tiempo. Bueno, Del agua y el tiempo sería una buena traducción, quería yo. Time and Water, película producida por National Geographic, ¿vale? Pero que sucede íntegramente en Islandia, en la que, bueno, el protagonista es un escritor, está basado en su obra, aunque la directora es distinta, ¿vale? Y ha tomado como una distancia respecto de él, aunque él es el que nos cuenta básicamente todo, sus reflexiones, el hilo, digamos, que une toda la cinta, que ya no es cinta, que lo mismo ya son digitales, ya lo sabéis, que es la desaparición de un glaciar, el más pequeño que había, pero el OK glaciar, y cómo a él le piden que escriba pues una especie de pues unas palabras de conmemoración al pobre glaciar ya fallecido, por así decir, porque el glaciar es como que tiene una vida al moverse, al ser agua congelada en movimiento, ¿no? Imágenes, sonido, todo fascinante. Sobre todo, además, las grabaciones de cercanía que hay, el momento que decía el propio director, que es lo bueno también de este festival, Hot Docs, el festival de documentales, uno de los más importantes del mundo y desde luego el más importante de Canadá. Bueno, pues decía el director que, claro, se daba cuenta que eran imágenes caseras y que entonces se le veía a él en el espejo pues en paños menores, digamos, ¿vale? Con los calzoncillos, pero se le veía ahí. Bueno, pues esa es la parte más interesante. Cuando se pone a reflexionar más sobre el cambio climático y demás, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué pasaría o qué pasará si dentro de 100 años no se han cumplido las predicciones? Porque a veces es que suceden esas cosas. También puede ser peor y hay que tener la precaución, pero vamos a intentar encontrar un poco un terreno donde todos podamos dialogar y conseguir algo y ir juntos la humanidad. Dicho esto, seguro que va a haber críticas por todos lados. Bien, viva la crítica, viva el diálogo. ¿Cómo de diálogo podemos hablar cuando se trata de la persona más vieja del mundo? The Oldest Person in the World. Uno de los mejores documentales de este año. Ya os digo yo que esto tenéis que ir a verlo y si no lo veis, ¿vale? Pues a lo mejor dentro de 10 años. El documental está dirigido, es un documental en este caso de un señor americano, Sam Green, que tenía, pues se presentó ahora recientemente en enero en Sundance y él, pues un día en 2016 vio que había una persona que era la más vieja del mundo, ahí muy cerca de su casa, en Nueva York, y en Brooklyn, y dice, pues voy a verlo, voy a grabarlo. A partir de ahí va documentando las personas más mayores del mundo, que claro, se van muriendo. La productora, cuando presentó el documental, dijo, sí, es cierto que en esta película pues, muchas de las personas que aparecen se mueren. Claro, personas de 117, 118 años, la que más ha llegado a vivir parece que eran 122, anécdotas de vida de ellos, pero también anécdotas de vida muy personales del director. Y cómo engrana todo eso, cómo al mismo tiempo nos transmite humor, vida, alegría y la tristeza profunda del suicidio de un hermano. Y cómo vive eso con su madre, cómo se engarza eso con la propia vida y la propia locura de los movimientos, digamos, de lo que hace su hijo con el violín, porque no se puede decir música. Cómo le diagnostican a él un cáncer y la quimioterapia no funciona, pero funciona otro medicamento que al parecer es experimental y no saben por qué ni durante cuánto tiempo. Maravilloso. Una película maravillosa. Así que vamos a otra estupenda película, pero que esta es un poquito así más movida y con menos vaivenes sentimentales, aunque sí hay vaivenes urbanísticos. La torre que construyó una ciudad. The Tower that Built a City. Esto es una película en la cual se muestra
pues se habla prácticamente de los últimos 60 años de Toronto a través de la CN Tower. La CN Tower es la torre altísima que hay en Toronto, que se hizo también como el Pirulí en Madrid. Lo que pasa es que esta es mucho más alta y esta se puede visitar. Se hizo en ese caso para transmitir señales de televisión, ¿vale? Tiene un restaurante arriba que si venís a Toronto no os lo podéis perder. Es circular, ¿vale? Y va dando vueltas. No te tienes que mover del asiento para ver todo Toronto. Es una maravilla. La CN Tower se ve desde todos los sitios de Toronto, CN Tower, la torre CN, digamos, y bueno, nos cuenta no solamente la historia de cómo se hizo, sino todo cómo Toronto pues ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, los equipos que se han creado. Los Raptors son de hace 30 años, ¿vale? Los Blue Jays del béisbol, los Maple Leafs, que esos son los más antiguos pero que no ganan nada, estos chicos. Bueno, pues el caso es que los Maple Leafs son los del hockey. Bueno, pues el caso es que la película es para verla en cines. Ese es el momento de ver un documental en cines porque, claro, toda la gente, cuando había algún éxito ahí, de algún equipo deportivo de Toronto, ¿vale? Aplaudiendo y demás, y cuando había grandes cosas aplaudiendo, cuando sale Donald Trump silbando, bueno, una maravilla. Digamos, entraría en lo que son películas más ligadas a Canadá, ¿vale? Hay muchas películas producidas por Canadá. Por ejemplo, la que ha ganado el premio Mejor Película Canadiense, Saigon Story, es de Kim Nguyen. Este director hizo War Witch, que era una película maravillosa, estuvo nominada a los Oscar, y luego la siguiente que hizo es que ni me acuerdo, porque era un desastre de películas. Recuerdo que yo pedí entrevistarle en Cannes, luego me hice amigo del publicista, del que llevaba pues las relaciones de prensa de la película, pero aquello fue tal desastre que cancelaron entrevistas y de todo. Y Kim Nguyen ahora vuelve al Vietnam de su familia para la foto famosa que hay, bueno, creo que es un militar disparando a otra persona en la cabeza, para reconstruir qué es lo que tiene que ver toda esa foto. A la entrada de los cines Steve, donde se estaba proyectando esta película, hubo bastantes protestas que decían que blanqueaban el régimen comunista. No es mi opinión. Yo viéndola, y de blanquear régimen comunista conocemos en mi familia por relaciones con Cuba. Pero vamos, viéndola, la verdad que sacas un poco la conciencia de lo doloroso que es una guerra civil. Desde luego merecida, en lo que hemos conocido, merecida mejor película canadiense. Cerrando, pero no queremos tampoco perdernos otras películas que hay muy interesantes. Mejor película internacional, To Hold a Mountain, una película que transcurre en Montenegro y que hila perfectamente una situación, digamos, general y de resistencia, que es mantener el cultivo, mantener la producción agrícola en una montaña, frente al objetivo del gobierno de convertirla en un campo de tiro para la OTAN, y al mismo tiempo la situación familiar pequeña, porque vemos aparentemente una madre y una hija, pero en realidad sabemos que es una tía y una hija, una tía y una sobrina. La sobrina le llama mamá, porque apenas ha conocido a su madre, que al parecer fue asesinada por su padre, que además ahora va a salir de la cárcel. La película es conmovedora por los paisajes, por todo lo que cuenta. Quizás debería hacer reflexionar sobre dónde vamos como sociedad y cómo nos hemos comportado algunas personas, o qué imagen damos los hombres, y también qué imagen queremos dar a las futuras generaciones y qué tipo de personas queremos ser y qué tipo de hombres queremos ser. Entonces, a ver también si en algún momento determinado podemos mostrar esas personas honradas y trabajadoras que existen, ¿no? Esos otros hombres que existen. Otras recomendaciones canadienses, por supuesto, The Delivery Line, una película sobre parteras, sobre mujeres que ayudan a dar a luz, y una no canadiense, belga, pero también muy interesante en blanco y negro, para Sisi, sobre la selva, sobre la Guayana francesa y bélgica. Bueno, película con mensaje muy claro, a veces demasiado claro, pero de una belleza y que estremece en solo una hora, que todos terminamos pensando: ¿por qué hace falta tanto mercurio y envenenar a tanta gente para conseguir tanto oro? Con ese pensamiento os dejamos. Festival de Cine Documentales Hot Dogs. ¿Qué de documentales hemos visto? Buenos, ha habido de todo aquí. Es que el próximo año tenéis que venir y nos vamos todos juntos. Un saludo, un abrazo. Hasta la próxima. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa.
Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Con nombre de rey y apellido de amigo, Eduardo Bernal analiza el cine como solo lo hacen los mejores críticos del mundo. Hoy hablamos de La momia de Lee Cronin, así como suena, con el nombre del director incluido en el título. ¿Por qué es así? Pues porque James Wan, productor de la película, así lo decidió. ¿Para qué? Para desmarcarse de la saga clásica de la Universal, que por su parte ya ha prometido una nueva entrega para el año que viene. ¿En qué se diferencia esta película de Cronin con la serie de Universal? Para empezar, en el tono. Si la saga actualmente protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz ha optado en estas últimas décadas por el género de aventuras, esta nueva momia se acerca al terror clásico de la serie empezada en 1932 con Boris Karloff a la cabeza, pero con ingredientes más propios del género contemporáneo que llena tantas salas y donde lo físico prima sobre lo psicológico. ¿De qué va La momia de Lee Cronin? La sinopsis dice así. La joven hija de una periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. 8 años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos y lo que debería haber sido una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla. En efecto, el director de la última entrega de Evil Dead ha regresado al cine de criaturas resucitadas y nos brinda un film que en el fondo nos habla de temas como la culpa, la pérdida, la esperanza en volver a la vida que ya dábamos por perdida y al conflicto familiar marital que tantas alegrías y obras ha dado al séptimo arte desde su origen. Cronin ya ha dicho que su film pertenece al mismo universo creado por Sam Raimi en los años 80 y aquí vemos un pequeño guiño muy sutil que lo demuestra. Las similitudes con su anterior trabajo no son escasas y el resultado que queda a la postre es una excusa para volver a ofrecer más de lo mismo, pero con escenas que buscan mayor impacto en el espectador. ¿Lo consigue? Pues a medias. Porque podemos decir que la película que nos ocupa tiene ideas muy potentes, pero no siempre consigue mantener un hilo del todo coherente. Y es que las escenas se van sucediendo unas tras otras, y muchas de ellas se quedan estancadas en su propio intento de inquietar u horrorizar al respetable sin lograr que tengan consecuencias dentro del propio film. Digamos que aquí las elipsis entre secuencias se antojan excesivas, cuando no torpes, y la historia se va tornando más previsible a medida que avanza. No podemos obviar que La momia de Lee Cronin tiene en su propia concepción un halo autoral, una personalidad que va más allá del típico vendehumos o vendepalomitas de turno, pero se pierde cuando los efectismos, sobre todo en el último tramo, se imponen, inundan y ahogan la obra, pareciéndose al final más a una entrega de Expediente Warren que a una de Evil Dead. Y es aquí donde, por desgracia, vemos la mano de James Wan en la producción. ¿Es entonces La momia de Lee Cronin una mala película? En absoluto. Es de aplaudir y de celebrar que filmes tan valientes y que cuidan tanto sus apartados técnicos, sus efectos visuales, se estrenen en las salas de cine y además con gran éxito de taquilla. A fecha de hoy lleva recaudados 120 millones de dólares con un presupuesto de 22. Estamos hablando de una película que no se corta a la hora de mostrar lo más desagradable sin perder la elegancia y que mantiene al espectador todo el rato dentro de su propuesta, pese a sus excesivas elipsis, las que hemos mencionado, y el efectismo final. Por supuesto que es una propuesta muy recomendable para el espectador asiduo al cine fantástico. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted
Y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.